hubo una nueva reunión del presidente Alberto Fernández con gobernadores, entre ellos Juan Schiaretti. Se planteó como eje principal de discusión la situación de la circulación. El gobernador Schiaretti pidió que sean focalizadas las medidas y no generalizadas, pero admitió la suba de casos en toda la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa en la terapia del hospital de Río Cuarto, no? Porque lo decíamos, Mechi, más de 50 casos por día es el promedio que hoy tiene la ciudad. Si bien se ha mesetado ese promedio en las últimas 3 semanas, es un nivel muy alto, un piso muy alto por el que estamos transitando, ¿no? Es un número importante, claro, y no tenemos que relajarnos, por supuesto, porque continúa y falta todavía, como lo decía la misma ministra de Salud, los meses más complicados. Así que hay que tomar medidas ahora. Así es. Bueno, esto genera ya presión sobre el sistema sanitario. Hemos hablado mucho de lo que ocurre en las clínicas privadas, pero vamos a ver qué sucede en el hospital de Río Cuarto. Por eso vamos a tomar contacto con uno de los médicos terapistas del hospital, Adrián Rocha. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pablo, buenos días. Acordate, yo soy enfermero, ¿no? Enfermero, perdón, claro, enfermero, Adrián. Decíamos, en este contexto en el que se está transitando con un piso muy alto de casos, en promedio más de 50 por día en la ciudad de Río Cuarto y una fuerte presión sobre el sistema sanitario privado. ¿Qué pasa en el hospital? ¿Cómo es el trabajo de los enfermeros y las enfermeras de las áreas críticas allí en el hospital? Exacto, Pablo. Bueno, a diferencia del año pasado, hoy se está teniendo una tasa de ocupación de cama de terapia intensiva más elevada dentro del hospital. Y en todas las terapias del país. Uno de los datos diarios que están informando desde el Ministerio de Salud es la tasa de ocupación en terapia intensiva. Hay que tener en cuenta que ahora se han sumado otras patologías que el año pasado, por la restricción, digamos, casi absoluta, no había determinadas patologías crónicas que terminaban en cuidados intensivos. Si bien el hospital cuenta con una terapia de COVID, en donde se ha reestructurado en este tiempo para tener mayor cantidad de camas, la tasa de ocupación comparada con la misma época del año pasado es mucho más alta, lo que lleva, digamos, a que digamos, se trabaje a cama caliente, como también lo han dicho en la parte privada. Desde enfermería se han sumado nuevos profesionales, como también desde la parte médica, para poder dar respuesta a esta demanda, ¿no es cierto?, que tenemos en este momento. También es importante decirle a la gente que de los pacientes que llegan a cuidados intensivos, la tasa de mortalidad en la terapia es bastante alta de coronavirus, sobre todo los pacientes que llegan a ventilación mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tener médicos y enfermeros y respiradores no es la solución, digamos, para poder darle lucha a la pandemia. Así que bueno, se hace lo mejor posible, pero sí, ha aumentado bastante la tasa de ocupación, digamos. Claro, y Adrián, comparado también con el año pasado, por lo que vos seguís hablando, ¿también coinciden acá en el hospital que son muchos más jóvenes también los que están internados? ¿Y cuál es la gravedad de esos jóvenes en general? Sí, otro de los datos importantes es que hoy el promedio de menores de 60 años que ingresa a la terapia ha aumentado bastante. Está bien que muchos de los pacientes que ingresan tienen antecedentes previos patológicos de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias. Eso nos estás hablando de que ha habido un relajamiento, de que gente que el año pasado se cuidaba mucho más de contraer el virus, hoy no es tan así. Otra de las cosas que aumenta es la cantidad de pacientes críticos que ingresan al hospital. Vienen ya en asistencia respiratoria mecánica desde los pueblos de la zona vecina, o muchas veces llegan con una demanda alta de oxigenoterapia. Nosotros tenemos diferentes dispositivos para contrarrestar la falta de oxígeno, desde la oxigenoterapia inicial, la cánula de alto flujo, hasta la ventilación mecánica. Son procesos prolongados que muchas veces necesitan de una valoración y de una demanda del personal importante dentro del hospital. Es por eso que, bueno, por suerte en estas últimas 2 semanas ha ingresado nuevo personal, pero bueno, estamos trabajando a cama caliente. Es importante que la gente sepa
que el sistema puede colapsar en cuanto a que todavía nos faltan todas las enfermedades respiratorias de la época invernal, ¿no es cierto? Ujú. Claro, Adrián, se suman equipamientos, insumos, se pueden sumar camas, se suma personal, pero nada puede resultar suficiente si seguimos exigiendo al sistema sanitario cada vez con más casos, si no nos cuidamos, si el coronavirus se expande, ¿no? El sistema sanitario, aún reforzado, tiene su límite. Correcto, correcto, porque normalmente no estábamos acostumbrados a tener una tasa de uso tan elevada en lo que son las camas de cuidados intensivos. La gente cuando llega a la terapia está en un proceso en donde corre riesgo su vida, en donde necesita mayor asistencia, mayores intervenciones por parte del equipo de salud. Lo importante que tiene nuestro hospital es que cuenta también con un equipo de kinesiología respiratoria, en donde se le hace seguimiento y tratamiento, y en este momento se está trabajando mucho con la zona para tratar de que los pacientes lleguen de mejor forma al hospital, Claro. Que tengan una atención primaria en los centros de orígenes que le permita llegar, digamos, en mejor situación respiratoria, iniciando una oxigenoterapia primaria en lugares de origen, ¿no es cierto? Claro. Adrián, por supuesto que depende de cada caso, que no se puede generalizar, pero en promedio una persona que se interna, que lo internan por coronavirus, ¿cuánto tiempo está internada? ¿10 días, 15 días? Digo, porque la cama está ocupada esa cantidad de tiempo. Sí, el proceso del virus es aproximadamente entre 15 y 20 días de Claro, internación mucho. en caso de complicaciones. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que llegan a terapia intensiva cursan el virus dentro de la terapia y pueden tener el alta epidemiológica. Esos Bien. pacientes posteriormente pasan a la terapia polivalente o la terapia no COVID, en donde continúan su internación. El proceso del virus ya ha terminado, ya no hay riesgo de contagio, pero el paciente sigue internado. Claro. Sigue internado ya sea por una neumonía secundaria, producto del coronavirus, o por todas las complicaciones que puede tener en la internación, ya sean procesos infecciosos o daños secundarios, tanto neurológicos como respiratorios. Lo que hay que tener en cuenta acá es que la tasa de mortalidad de la terapia intensiva del paciente que llega con coronavirus es bastante alta. Es alta. Bueno, este último dato, Adrián, que vos señalabas también a lo largo de tu relato, con otros aportes que nos has hecho en entrevistas anteriores sobre las dificultades por las que debe transitar la persona cuando ingresa a la terapia ya en el ámbito crítico. A veces ustedes son protagonistas de ese último momento cuando les piden que les graben un video y ese video es el último testimonio que va a encontrar la familia como respuesta. Es o debería ser una postal que nos debería actuar como advertencia en todo momento, que para evitar llegar a esa instancia última crítica, la que nos pone en vilo la vida de cada uno de nosotros, debemos asumir muchísimos otros capítulos antes que pueden prevenir esa instancia. Pareciera como que a pesar de todo lo aprendido, no lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Exacto, sí, sí, coincido con vos, Pablo. Creo que hemos subestimado un poco el riesgo del coronavirus, sobre todo la gente más joven. Yo no sé, la verdad que no soy especialista en lo que son restricciones y manejo del sistema en sí, pero han aumentado los casos de contagio en personas jóvenes. Muchas veces en personas jóvenes se juntan con el abuelo, con el padre, que sí tienen enfermedades crónicas y aumenta el riesgo de contraer el virus de manera agresiva, ¿no es cierto? Yo creo que lo podemos ver, salimos a las calles, hay gente que no usa barbijo, hacen juntadas masivas. La verdad que, bueno, por un lado el sistema de salud está trabajando para tratar de dar una respuesta a todas las necesidades, pero por el otro lado vemos que parte de la sociedad no tiene responsabilidad ciudadana, de cierta forma. Y eso es la verdad que a nosotros, como agentes de salud,
nos lleva a plantearnos la concientización social que hay en este momento. Creo que después de un año y un mes de haber atravesado el inicio fuerte del coronavirus, hemos aprendido poco como sociedad. Somos muy reacios, ¿no es cierto? Adrián, queremos agradecerte mucho a vos y en vos, a todas y todos los trabajadores de la salud que día a día están luchando por salvar la vida de riocuartenses, de vecinos de la región. Es una amplia región la que asiste el hospital de Río Cuarto, tratando de confrontar con una enfermedad en la que nosotros tenemos que ayudar y cómo, bueno, cumpliendo las medidas preventivas es la mejor manera en la que podemos evitar que el sistema sanitario colapse y se deban tomar medidas que ninguno quiere de restricción, pero para que eso suceda, evidentemente primero tenemos que cuidarnos. Adrián, abrazo grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Adrián Rocha, integrante del equipo de enfermería de la terapia intensiva del hospital. Clarísimo, clarísimo, ¿no? A cama caliente están trabajando también en el hospital. Se suman los casos COVID a la accidentología, al resto de las patologías. Y esta frase que es dura, pero que Adrián la pone claramente sobre el debate. Cuando se ingresa al estado de las terapias intensivas, a veces el riesgo de muerte es muy alto. Sí, claro. Por más que tengas respirador, cama, enfermeros y médicas trabajando a tu lado. Por eso hay que evitar esa última instancia.